Y bien, para explicar esto vamos a navegar ahora por el nuevo Código Procesal Penal. Hace 14 años se puso en marcha la reforma procesal penal en el Perú, de aplicación progresiva de un distrito judicial con casos simples y poca carga a otros de mayor dimensión. Ello con el propósito de identificar las buenas prácticas y transmitir las mismas en el siguiente distrito judicial implementado, situación que también permitía erradicar escenarios críticos y malas prácticas. Hoy en día ya la mayor parte de los distritos judiciales en el Perú ya implementaron el nuevo Código Procesal Penal, a excepción de Lima y otro más que todavía son los únicos que faltarían implementar por un tema logístico, quizás todavía no logran implementar el nuevo Código Procesal Penal. Bien, en el nuevo sistema penal acusatorio tenemos que tiene base en el mandato constitucional de respeto y garantía a los derechos fundamentales de la persona. Es acorde con los convenios internacionales en materia judicial. Delimita las principales funciones jurisdiccionales y fiscales, es decir, determina la función de los jueces y cuál es la función de los fiscales. La Constitución nos habla con respecto al principio de inocencia. Sabemos que la Constitución del Perú define con meridiana claridad la presunción de inocencia cuando señala en su artículo segundo, inciso 24, que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esta garantía fundamental tiene por objeto resguardar el derecho del acusado a recibir un debido proceso y fundamentalmente a permanecer en libertad mientras se determina su culpabilidad, siempre y cuando no esté inmerso dentro de los parámetros de excepción previstos por la ley penal. Establece los criterios para la adopción de las medidas que limitan derechos. Fija las líneas fundamentales sobre la legitimidad de la prueba, es decir, cómo obtuvo la documentación necesaria el perito para elaborar su informe. El derecho de defensa del imputado y también de la víctima. El imputado tiene derecho a defenderse, debe dar oportunidad de presentar su pericia. Establece sobre todo que las normas de título preliminar prevalecen sobre las normas del mismo código y son útiles para su interpretación. El legislador peruano, al elaborar el nuevo Código Procesal Penal, ha determinado una forma de modelo acusatorio con propiedades adversativas a partir del desarrollo de los derechos a ser oído, a interrogar y contrainterrogar testigos, a presentar prueba de defensa, a tener un juicio justo e imparcial. Este nuevo sistema penal acusatorio establece para todos los delitos, sin excepción, un proceso común y se elimina el inconstitucional procedimiento sumario que existía anteriormente. Separa funciones, la de persecución a cargo del Ministerio Público, que cuenta con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional, y la decisión a cargo del Poder Judicial, quien es el que finalmente determina la sentencia a aplicar. Delimita también este nuevo sistema el campo de las atribuciones policiales. En la investigación del delito se refiere y define que la conducción jurídica de dicha investigación está a cargo del Ministerio Público. La policía cumple una función técnica y científica de investigación criminal. La policía no está autorizada a calificar jurídicamente los hechos ni a establecer responsabilidades.
la etapa de investigación equivale a 30% de la actividad procesal y el juicio oral a un 70%. ¿Esto qué significa? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un informe pericial? Yo diría que un informe pericial, como parte del trabajo del perito, solamente equivale al 30% de su trabajo que debe desarrollar finalmente. ¿Por qué? Porque luego va a tener que presentarse a una audiencia, deberá presentarse al juicio y deberá oralizar dicho informe pericial. Y esa oralización equivale aproximadamente a un 70%, lo cual significa que el trabajo del informe puede estar perfectamente bien elaborado, pero si tenemos una mala oralización, prácticamente el fiscal o el juez estarían perdiendo el caso, porque estaríamos perdiendo el 70% de probabilidades de que el juez determine su confiabilidad sobre el informe pericial. El juicio es la fase estelar del proceso. En esta fase se actúan las pruebas ofrecidas y admitidas en la fase intermedia. Siguiente. El juicio se basa en los principios de oralidad, concentración, contradicción y mediación. ¿Qué significa el principio de oralidad? Este consiste en que los actos procesales se realizan a viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensables. El principio de concentración. Este principio exige que las acciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, a ser posible en un solo acto, y que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. Es un principio inherente al principio de oralidad. El principio de contradicción o principio contradictorio en el derecho procesal es un principio jurídico fundamental del proceso judicial moderno. Implica la necesidad de una dualidad de que no sostienen posiciones jurídicas opuestas entre sí, de manera que el tribunal encargado de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitándose a juzgar de manera imparcial acorde a las pretensiones y alegaciones de las partes. Y el principio de inmediación es la obligación de los miembros del Poder Judicial de estar presentes en todas las diligencias judiciales que requieran su presencia. El juicio es, en esencia, un debate entre la tesis del fiscal y la tesis de la defensa. Es una lucha entre dos adversarios, es decir, aquí va a ganar el más fuerte. ¿Quién es el que tiene la mejor tesis? Si es el fiscal, lo más seguro es que el juez dicte una sentencia condenatoria. ¿Y qué pasa si la tesis de la defensa es mayor? Es más contundente. Lo que va a ocurrir es que el juez seguramente va a absolver a los imputados. Es por eso la importancia de que el fiscal lleve a la audiencia una pericia contable. Normalmente, ¿qué viene ocurriendo? ¿O qué ha ocurrido hace algunos años? Que el fiscal acusaba o formulaba acusación sin ni siquiera tener un informe pericial a la mano. Se iba a juicio y se presentaba a audiencia sin informe pericial. ¿Qué hacían los imputados? Presentaban una prueba pericial que era contundente y que seguramente era totalmente valorada por el juez, lo cual le permitía al juez dictar sentencia, y en muchas ocasiones se han absuelto a los imputados porque hace pocos años y hasta el día de hoy algunos fiscales
se presentan a audiencia sin una pericia oficial que ayude a sustentar su tesis fiscal. Sobre todo en los casos de corrupción de funcionario y lavado de activos, es muy importante y casi indispensable que el fiscal tenga la prueba pericial contable a la mano para poder hacer así la sustentación fiscal.